Mi nombre es Vicente Montero. Tengo 70 años y el día que mi nieta Valentina me gritó, «Ni muerto te quiero cerca», delante de toda la familia durante la cena de Navidad, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el dolor de las palabras, fue darme cuenta de que mi presencia se había convertido en una carga para la gente que yo más amaba. Así que tomé una decisión. Desaparecí, literalmente. Y durante 2 años, nadie supo dónde estaba. Pero lo que mi familia no sabía es que yo los estaba observando desde lejos, y lo que descubrí me cambió para siempre. Déjame llevarte al momento exacto donde todo explotó. Era 24 de diciembre de 2022, Navidad. Mi hija Cristina había organizado la cena en su casa como todos los años. Yo llegué temprano para ayudar con los preparativos, siempre lo hacía. Era mi manera de contribuir, de sentirme útil. Pero ese año fue diferente. Desde que llegué sentí tensión. Cristina me saludó con un beso rápido en la mejilla y volvió corriendo a la cocina. Mi yerno Pablo apenas me miró. Mis 2 nietas, Valentina de 23 años y Sofía de 19, estaban en sus cuartos. No bajaron a saludarme. Me senté en la sala solo, esperando. Escuchaba voces en la cocina. Cristina y Pablo discutiendo en voz baja. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Estaban molestos por algo. Cuando llegó el momento de cenar, todos se sentaron a la mesa. Yo ocupé mi lugar de siempre, en la cabecera, el lugar que ocupaba desde que mi esposa Inés murió hace 5 años. Cristina puso la comida sobre la mesa, pavo, ensaladas, pan, todo se veía delicioso. Empezamos a comer en silencio, un silencio incómodo, pesado. Intenté romperlo. ¿Cómo les fue este año? Sofía, ¿qué tal la universidad? Valentina, ¿seguís trabajando en la agencia de publicidad? Respuestas cortas, monosílabos. Bien, sí. Normal. Nadie realmente quería conversar. Nadie quería estar ahí. O más específicamente, nadie quería que yo estuviera ahí. Después de la cena, Cristina trajo el postre. Budín de pan, mi favorito. Inés solía hacerlo. Cristina había aprendido la receta de su mamá. Tomé un pedazo. Está delicioso, hija. Justo como lo hacía tu mamá. Cristina no respondió. Solo asintió y volvió a sentarse. El silencio continuó. Hasta que Valentina, mi nieta mayor, explotó. No puedo más con esto, dijo dejando caer el tenedor. Cada Navidad lo mismo. Sentados acá fingiendo que somos una familia feliz cuando todos sabemos que nadie quiere estar acá. Valentina, la reprendió Cristina, no es momento para esto. ¿Cuándo es el momento entonces? Valentina me miró directamente. Abuelo, vos sabés que te queremos, pero es agotador. Siempre tenemos que estar pendientes de vos. Siempre te sentís solo. Siempre necesitas atención. Siempre sos el centro de todo. Yo me quedé paralizado. No sabía qué decir. Ella continuó. Mamá no puede hacer nada sin pensar si vos estás bien, si comiste, si estás triste, si necesitas algo. Es como tener un hijo más. Y francamente, estamos cansados. Valentina, basta, dijo Pablo, pero no con mucha convicción, como si en el fondo estuviera de acuerdo. No, papá, alguien tiene que decirlo. Valentina se puso de pie. Abuelo, entendemos que extrañás a la abuela. Entendemos que es difícil estar solo, pero no podés esperar que nosotros llenemos ese vacío. Tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. Tomó aire, y honestamente, a veces quisiera que simplemente no estuvieras, que no tuviéramos que preocuparnos por vos, que pudiéramos ser una familia sin el peso constante de tu soledad. Las palabras me golpearon como puñetazos, pero lo peor vino después. Ni muerto te quiero cerca, gritó Valentina, porque incluso cuando te mueras, vamos a tener que lidiar con el funeral, con la herencia, con todo el drama. Nunca termina. Sos una carga que no para nunca. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Cristina tenía lágrimas en los ojos. Sofía miraba su plato. Pablo miraba a la pared. Y Valentina me miraba a mí, con una mezcla de rabia y agotamiento. Me puse de pie lentamente. Disculpen, dije con voz tranquila. Creo que es mejor que me vaya. ¿Papá?
comenzó Cristina, pero no terminó la frase, porque en el fondo ella también estaba agotada, también quería que me fuera. Podía verlo en sus ojos. Tomé mi saco y salí por la puerta. Nadie me siguió, nadie me detuvo. Subí a mi auto y manejé a mi casa. La casa donde había vivido con Inés durante 42 años, la casa que ahora se sentía enorme y vacía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi sillón, pensando, procesando. Las palabras de Valentina resonaban en mi cabeza. Sos una carga. Ni muerto te quiero cerca. Una carga que no para nunca. ¿Eso era yo? ¿Una carga? Un peso que mi familia tenía que soportar. Pensé en los últimos 5 años, desde que Inés murió. Sí, había dependido mucho de Cristina. La llamaba todos los días, a veces 2 veces al día. Me quejaba de mi soledad, de mi tristeza. Esperaba que ella viniera a visitarme, que me incluyera en todo, que llenara el vacío que Inés había dejado, y ella lo había hecho. Durante 5 años, había sido mi apoyo, mi consuelo, mi conexión con el mundo. Pero al hacerlo, había dejado de vivir su propia vida. Había puesto sus necesidades en segundo lugar. Se había sacrificado por mí, y yo lo había permitido. No, lo había exigido. Había convertido mi duelo en su responsabilidad, mi soledad en su problema, mi vida en su carga. A las 4 de la mañana tomé una decisión radical. Iba a desaparecer, no permanentemente, no de manera dramática, simplemente iba a irme, a dejarlos vivir sin el peso de mi presencia, a darles la libertad que claramente necesitaban y que yo les había negado durante años. Pasé los siguientes días planeando. Primero, organicé mis finanzas. Tenía buenos ahorros. Mi pensión. La casa estaba pagada. Podía venderla o alquilarla. Decidí alquilarla. A través de una inmobiliaria. El dinero del alquiler iría directamente a mi cuenta. Segundo, busqué un lugar para vivir. Un lugar lejos, donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo. Encontré un pueblo pequeño en la costa, a 8 horas de distancia. Se llamaba Playa Serena. Tenía 3.000 habitantes. Perfecto para desaparecer. Alquilé un departamento pequeño ahí, un ambiente con vista al mar, amoblado, listo para mudarme. Pagué 6 meses por adelantado en efectivo. Tercero, dejé todo organizado legalmente. Hice un testamento nuevo, claro, específico, todo para Cristina y mis nietas, dividido en partes iguales, sin complicaciones. Dejé copias con mi abogado, con instrucciones de no abrir hasta mi muerte. También dejé un poder legal limitado a mi abogado, para que pudiera manejar cualquier asunto que surgiera, pagar impuestos, renovar documentos, lo que hiciera falta, sin necesidad de involucrar a mi familia. Cuarto, el 31 de diciembre, una semana después de esa Navidad terrible, empaqué una valija, ropa, algunas fotos de Inés, mis libros favoritos, mis medicamentos, nada más. Dejé todo lo demás, los muebles, los recuerdos, la casa llena de historia. Escribí una carta para Cristina. Decía: hija, durante 5 años has cargado con mi dolor, con mi soledad, con mi necesidad de no estar solo. Y yo te lo permití. Peor aún, lo exigí. Convertí tu vida en una extensión de mi duelo, y eso no estuvo bien. Las palabras de Valentina me dolieron, pero me abrieron los ojos, me hicieron ver lo que me había convertido, una carga, un peso, alguien que toma y toma sin dar nada a cambio. Así que me voy, no para castigarlos, no para hacerlos sentir culpables. Me voy para liberarlos, para que puedan vivir sin preocuparse por mí, sin el peso constante de mi tristeza. No me busquen, voy a estar bien. Tengo dinero, tengo salud, tengo todo lo que necesito. Lo único que me faltaba era darme cuenta de que necesito aprender a estar solo, a ser autosuficiente, a no depender emocionalmente de ustedes. Los amo, siempre los voy a amar, pero ese amor no puede ser una cadena que los ate a mi dolor. Ese amor tiene que ser libertad, para ustedes y para mí.
Cuando esté listo, cuando haya aprendido a estar solo, tal vez vuelva, o tal vez no. Pero mientras tanto, vivan. Sean felices. Sin culpa, sin preocupación, sin mí como carga. Con amor, papá. Dejé la carta en la mesa de la cocina. Cerré la puerta de mi casa. Subí al auto. Y me fui. Sin mirar atrás. Era 1 de enero de 2023. El comienzo de un nuevo año. El comienzo de mi desaparición. Llegué a Playa Serena al atardecer. El pueblo era hermoso, tranquilo. El mar se extendía infinito frente a mí. El sonido de las olas era lo único que se escuchaba. Me instalé en mi departamento pequeño. Desempaqué mis pocas cosas. Y por primera vez en 5 años me sentí en paz. Los primeros días fueron extraños. No tenía a nadie a quien llamar, nadie me llamaba a mí. No tenía rutinas que cumplir. No tenía expectativas que satisfacer. Era completamente libre. Y esa libertad era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Empecé a crear una nueva rutina. Me levantaba temprano. Caminaba por la playa. Compraba pan fresco en la panadería del pueblo. Desayunaba mirando el mar. Leía. Escribía en un diario. Cocinaba. Cosas simples que no había hecho en años. También empecé a hacer cosas que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Aprendí a pescar. Un vecino, don Emilio, un hombre de 75 años, me enseñó. Salíamos al muelle temprano en la mañana. Pasábamos horas ahí, hablando poco, pescando mucho. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del pueblo, un grupo de 10 personas, la mayoría mayores como yo, que se juntaban todos los jueves a discutir libros. Era mi actividad social de la semana. Empecé a pintar. Nunca había pintado en mi vida, pero compré acuarelas y papel en la tienda de artesanías. Intentaba capturar el mar, los atardeceres, las gaviotas. Eran terribles al principio, pero con el tiempo mejoraron. Y no importaba si eran buenos o malos, importaba el proceso. La meditación de crear algo. Mientras tanto, tenía manera de saber qué pasaba con mi familia. Había creado perfiles falsos en redes sociales antes de irme, nombres inventados, fotos de personas que no existían. Agregué a Cristina, a Valentina, a Sofía, a Pablo, sin que ellos supieran que era yo. A través de esos perfiles veía sus publicaciones, sus fotos, sus vidas. Era mi manera de mantenerme conectado sin ser una carga, de cuidarlos a distancia sin que ellos tuvieran que cuidarme. Las primeras semanas después de mi desaparición fueron caóticas para ellos. Vi las publicaciones. Cristina buscándome desesperada. Valentina pidiendo disculpas públicas. Sofía compartiendo fotos mías, preguntando si alguien me había visto. Pablo coordinando búsquedas. Cristina escribió en su muro: «Papá, si estás leyendo esto, por favor volvé. Estamos muy preocupados. Lo que pasó en Navidad fue terrible, pero no queríamos esto. No queríamos que desaparecieras. Por favor, danos una señal de que estás bien». Fue difícil no responder, muy difícil, pero sabía que si lo hacía, todo volvería a ser como antes. Ellos volverían a cargar conmigo, y yo volvería a depender de ellos. Tenía que mantenerme fuerte. 2 meses después de mi desaparición, presentaron una denuncia formal. Persona desaparecida. Vi las noticias locales. Mi foto en los periódicos, en la televisión, búsquedas organizadas. Pero no me encontraron, porque no estaba desaparecido. Estaba escondido, voluntariamente. Con el tiempo las búsquedas disminuyeron. La vida siguió, y a través de las redes sociales observé cómo mi familia empezaba a cambiar, a sanar, a vivir sin mí. Cristina empezó a publicar sobre un curso de yoga que estaba tomando. Algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo porque estaba cuidándome. En las fotos se veía relajada, feliz, con amigas nuevas. Pablo publicó sobre un ascenso en el trabajo. Había estado rechazando promociones durante años porque implicaban más horas y no quería dejar a Cristina sola con la responsabilidad de cuidarme. Ahora había aceptado. Sofía compartió fotos de un viaje que hizo con amigos, a Europa. 3 semanas recorriendo. Ella siempre quiso viajar, pero se sentía culpable de dejar a su mamá sola lidiando conmigo. Y Valentina. Valentina escribió una publicación larga.
6 meses después de mi desaparición. Decía, han pasado 6 meses desde que mi abuelo desapareció. 6 meses viviendo con la culpa de las últimas palabras que le dije. Ni muerto te quiero cerca. Palabras horribles que nunca debí decir. Pero también 6 meses de reflexión, de terapia, de entender por qué exploté de esa manera. Y me di cuenta de algo. Estaba enojada no con mi abuelo. Estaba enojada con la situación. Con sentir que teníamos que sacrificar nuestras vidas para hacer feliz a alguien que nunca iba a estar realmente feliz hasta que aprendiera a estar solo. Extraño a mi abuelo, todos los días. Pero también he visto cómo mi familia ha florecido sin esa presión constante, cómo mi mamá volvió a sonreír, cómo mi papá avanzó en su carrera, cómo mi hermana se atrevió a viajar, cómo yo misma empecé a vivir sin culpa. Y me pregunto si eso era lo que él quería. Si desapareció no porque estaba herido, sino porque entendió que su presencia, en la forma en que era, nos estaba impidiendo crecer, nos estaba impidiendo vivir. Si estás leyendo esto, abuelo, donde sea que estés, quiero que sepas algo. Te perdono por depender tanto de nosotros, y espero que vos me perdones por las palabras crueles, pero más que eso, espero que estés aprendiendo lo que claramente necesitabas aprender, a estar solo, a ser feliz contigo mismo, a no necesitar que nosotros llenemos el vacío que dejó la abuela. Cuando lo logres, si querés volver, te recibiremos diferente, no como una obligación, no como una carga, sino como lo que siempre debiste ser, un abuelo, alguien que visitamos porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. Te amo, siempre te voy a amar, pero también amo esta nueva versión de mi familia, y espero que donde estés, vos también estés encontrando una nueva versión de vos mismo. Cuando leí esa publicación, lloré. Lloré por primera vez desde que me fui, porque Valentina había entendido exactamente por qué me fui, había visto lo que yo intentaba lograr, no solo para mí, sino para todos, y tenía razón. Yo estaba aprendiendo a estar solo sin sentirme solitario, aprendiendo a encontrar propósito fuera de mi familia, aprendiendo a ser completo por mí mismo. En Playa Serena me había convertido en alguien diferente. La gente del pueblo me conocía como Vicente, el hombre tranquilo que pescaba en el muelle, que pintaba acuarelas en la playa, que asistía al club de lectura. Nadie sabía sobre mi familia, sobre mi pasado, sobre mi desaparición. Don Emilio, mi amigo pescador, me dijo una vez, «Vicente, tenés una paz que no tenías cuando llegaste. Los primeros meses te veías perdido, ahora te ves encontrado». Tenía razón, me había encontrado. Después de 70 años de vivir para otros, para Inés, para Cristina, para mis nietas, finalmente estaba viviendo para mí. Y no se sentía egoísta, se sentía necesario. Había aprendido cosas sobre mí mismo que nunca supe, que me gustaba la soledad, que podía cocinar bien cuando me lo proponía, que tenía talento para la pintura, que disfrutaba de conversaciones profundas sobre libros, que el sonido del mar me calmaba de una manera que nada más podía. También había aprendido sobre el duelo, sobre cómo lo había manejado mal, sobre cómo había usado a mi familia como muleta emocional, sobre cómo había convertido mi dolor en su responsabilidad. Inés me había amado profundamente, pero ella no habría querido esto. No habría querido que yo pasara 5 años arrastrando a nuestra hija y nietas a mi tristeza. Ella habría querido que yo sanara, que encontrara una manera de seguir adelante, que viviera, no solo existiera. Y ahora, en Playa Serena, estaba haciendo exactamente eso, viviendo, realmente viviendo por primera vez desde su muerte. Un año después de mi desaparición, pasó algo interesante. Empecé a escribir, no solo mi diario, sino historias, cuentos cortos sobre el mar, sobre la gente del pueblo, sobre la soledad y la redención. Los compartía en el club de lectura. A la gente le gustaban. La bibliotecaria doña Carmen me sugirió que los publicara. Hay una revista literaria regional. Aceptan cuentos. Deberías enviar algunos. Lo hice. Para mi sorpresa, publicaron 3 de mis cuentos, bajo un seudónimo, Víctor Marino, mi nueva identidad.
También empecé a dar clases de pintura, voluntarias, en el centro comunitario del pueblo, para niños que no podían pagar clases formales. Descubrí que tenía paciencia para enseñar, que disfrutaba ver a los niños descubrir su creatividad. Una de mis estudiantes, una niña de 9 años llamada Luna, me dijo una vez: «Profesor Vicente, usted es el abuelo más lindo del mundo. ¿Por qué no tiene nietos propios?» «Tengo», le dije, «pero viven lejos, muy lejos». «¿Los extraña?» «Todos los días», respondí honestamente, «pero a veces amar a alguien significa dejarlos vivir sin ti». Luna me miró con esos ojos profundos que tienen los niños. «Yo no entiendo eso, pero suena triste y bonito al mismo tiempo». Tenía razón, era triste y bonito. Triste porque había perdido el contacto directo con mi familia, bonito porque ellos estaban floreciendo sin mi presencia pesada. Seguía observándolos a través de las redes sociales. Cristina había abierto un pequeño negocio de repostería artesanal, algo que siempre soñó pero nunca tuvo tiempo porque me cuidaba a mí. Sus tortas eran hermosas, verdaderas obras de arte. Estaba prosperando. Pablo había sido ascendido 2 veces más. Ahora era gerente regional. Viajaba por trabajo. Cristina lo acompañaba a veces, fotos de ellos en diferentes ciudades, felices, redescubriendo su matrimonio después de años de ponerlo en segundo plano. Sofía había cambiado de carrera. Dejó la contabilidad que estudiaba porque era lo práctico y empezó a estudiar fotografía, su verdadera pasión. Sus fotos eran increíbles. Había ganado 2 concursos regionales. Estaba construyendo un portafolio impresionante. Y Valentina había conocido a alguien, un chico llamado Mateo. Publicaba fotos de ellos juntos. Se veían enamorados, felices. En una de las fotos ella escribió: «Finalmente aprendí que el amor no es carga, es alegría, es libertad, es querer estar con alguien, no tener que estar con alguien». Esas palabras me llegaron profundo, porque describían exactamente la diferencia entre cómo ella se sentía obligada a estar conmigo versus cómo elegía estar con Mateo. Y me alegré por ella. Me alegré de que hubiera aprendido esa lección a los 24 años y no a los 70 como yo. 18 meses después de mi desaparición, algo cambió. Vi una publicación de Cristina que me sorprendió. Era una foto de mi carta, la carta que les había dejado el día que me fui. La había enmarcado. Escribió: «Durante 18 meses he leído esta carta casi todos los días. Al principio con dolor, con culpa, con desesperación por encontrar a mi papá. Pero con el tiempo empecé a leerla diferente. Empecé a entender lo que él estaba haciendo, el sacrificio que estaba haciendo. No por él, por nosotros. Mi papá desapareció porque nos amaba demasiado para seguir siendo nuestra carga, porque tuvo la valentía de reconocer que su dolor nos estaba ahogando, porque eligió liberarnos aunque eso significara estar solo. He pasado 1 año y medio en terapia, trabajando en mi codependencia, en mi necesidad de ser necesitada, en mi incapacidad de poner límites, y me di cuenta de que papá y yo teníamos el mismo problema. Él necesitaba ser cuidado, yo necesitaba cuidarlo. Y esa dinámica era tóxica para ambos. Ahora entiendo su carta, entiendo su desaparición, y aunque todavía lo extraño, aunque todavía espero que algún día vuelva, estoy agradecida por la libertad que nos dio, agradecida por el espacio para crecer, agradecida por aprender esta lección. Papá, donde estés, gracias. Gracias por amarnos lo suficiente para dejarnos ir. Y cuando estés listo, si querés volver, acá vamos a estar, no como tus cuidadores, sino como tu familia. La diferencia es importante, y creo que ahora todos la entendemos. Leí esa publicación 3 veces, lloré las 3 veces, porque Cristina lo había entendido, completamente. Había visto más allá del dolor de mi ausencia, hacia la intención de mi desaparición. Había crecido, había sanado, había aprendido, y yo también. En esos 18 meses en Playa Serena me había convertido en alguien nuevo, alguien completo, alguien que no necesitaba que otros llenaran sus vacíos, alguien que había aprendido a llenar esos vacíos él mismo. Pero también empecé a sentir algo nuevo,
No el anhelo desesperado de volver con mi familia que sentí al principio, sino una curiosidad, una pregunta. ¿Cómo sería volver ahora? Ahora que ambos habíamos cambiado, ahora que habíamos aprendido, ahora que yo no era una carga y ellos no eran mis cuidadores obligados. Decidí esperar 2 años. 2 años completos. 24 meses de separación. 24 meses de crecimiento individual. 24 meses para estar seguros de que los cambios eran reales y permanentes. Durante esos últimos 6 meses del segundo año, empecé a preparar mi regreso, no como Vicente Montero que se fue, sino como una versión nueva de mí mismo. Una versión que había aprendido lecciones valiosas, que tenía historias para contar, que había encontrado pasiones y propósitos más allá de su familia. También empecé a soltar Playa Serena, a despedirme del pueblo que me había dado refugio, de las personas que se habían convertido en mis amigos sin saber mi verdadero pasado, de la vida que había construido ahí. Don Emilio notó el cambio. ¿Te vas?, me preguntó una mañana en el muelle. Pronto, respondí. Tengo asuntos pendientes en mi vida anterior, asuntos que finalmente estoy listo para enfrentar. Él asintió. Te vamos a extrañar, pero también entiendo. Uno no puede huir para siempre. Eventualmente hay que volver y enfrentar lo que dejó atrás. No estoy huyendo más, le dije. Estoy volviendo, pero como alguien diferente, alguien mejor preparado. Eso es lo que importa, dijo don Emilio. No importa cuántas veces caemos o huimos, importa que eventualmente nos levantamos y volvemos, más fuertes. El día antes de cumplirse 2 años exactos de mi desaparición, 31 de diciembre de 2024, empaqué mis cosas. Las mismas cosas que había traído más algunas nuevas. Mis pinturas, mis cuentos publicados, fotos de mis estudiantes de pintura, recuerdos de estos 2 años. Dejé una nota para don Emilio y para doña Carmen, agradeciéndoles por su amistad, por darme espacio para sanar, por aceptarme sin preguntas, por ser parte de mi renacimiento. Manejé de vuelta a la ciudad, 8 horas, el mismo camino que había hecho hace 2 años, pero en dirección opuesta y con un corazón completamente diferente. Llegué a mi antigua casa al atardecer. Los inquilinos se habían ido hace un mes. La inmobiliaria me había avisado. La casa estaba vacía, esperándome. Entré. Olía diferente, a cerrado, a abandono, pero seguía siendo mi casa. Pasé esa noche ahí, solo, reflexionando, preparándome para el día siguiente, 1 de enero de 2025, 2 años exactos desde que desaparecí, el día que reaparecería. A la mañana siguiente, primero llamé a mi abogado. Don Mauricio casi se cae de la silla cuando escuchó mi voz. «Don Vicente, ¿es usted? ¿Está vivo? ¿Dónde ha estado?» Teníamos instrucciones de no contactar a su familia, pero han estado preguntando. Están desesperados. Estoy bien, don Mauricio. Estuve donde necesitaba estar, haciendo lo que necesitaba hacer. Ahora estoy listo para volver. ¿Qué quiere que haga? Contacte a Cristina. Dígale que estoy vivo, que estoy bien y que me gustaría verla. Solo a ella primero. Que venga a mi casa mañana a las 10 de la mañana. Si quiere, claro. No es una obligación. Es una invitación. Don Mauricio hizo la llamada inmediatamente. Podía escuchar el grito de Cristina del otro lado de la línea. ¿Mi papá? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Está bien? Don Mauricio le dio la información. Mi dirección, la hora, la fecha. Después colgó y me miró. Don Vicente, su hija va a estar ahí, sin duda. Está llorando de alegría y también de rabia. Prepárese para ambas. Estoy preparado, le dije. Estos 2 años me prepararon. El 2 de enero desperté temprano. Limpié la casa. Preparé café. Compré pan dulce en la misma panadería donde Cristina compraba cuando yo vivía ahí antes. Puse la mesa para 2 personas y esperé. A las 10 en punto escuché un auto detenerse afuera. Pasos corriendo hacia la puerta. Golpes desesperados. Abrí. Y ahí estaba Cristina, mi hija, 2 años mayor, pero también más joven de alguna manera, más liviana, con los ojos brillantes de lágrimas. «Papá», susurró, y se lanzó a mis brazos. Lloramos juntos durante mucho tiempo.
en el umbral de la puerta, sin palabras, solo lágrimas, lágrimas de alivio, de alegría, de dolor liberado. Finalmente entramos, nos sentamos en la mesa, con el café humeante entre nosotros, y empezamos a hablar, realmente hablar, por primera vez en años. ¿Dónde estuviste?, preguntó Cristina. En un pueblo costero, playa serena, aprendiendo a estar solo, aprendiendo a vivir sin depender de ustedes, aprendiendo quién soy más allá de mi dolor. ¿Por qué no nos contactaste? Aunque sea para decirnos que estabas bien. ¿Sabes el infierno que fue no saber? Porque si los contactaba, todo habría vuelto a ser como antes. Ustedes habrían querido visitarme, cuidarme, y yo habría vuelto a depender de ustedes. Necesitaba cortar completamente. Para ambos lados. Cristina asintió. Tenés razón. Lo entiendo ahora. Pero no lo entendía entonces. Los primeros meses fueron horribles. La culpa, el miedo, la incertidumbre. Pensé que habías hecho algo terrible, que yo te había empujado a eso con mi agotamiento, con permitir que Valentina te hablara así. Valentina dijo la verdad, le dije, una verdad dolorosa, pero necesaria. Me despertó, me hizo ver lo que me había convertido, y le estoy agradecido por eso. Ella está destrozada de culpa, dijo Cristina. Va a terapia. Ha hecho mucho trabajo en sí misma, pero sigue cargando con esas palabras. Dile que la perdono, que nunca hubo nada que perdonar. Ella fue honesta. Esa honestidad me salvó. Hablamos durante horas. Le conté sobre Playa Serena, sobre don Emilio y las pescas matutinas, sobre doña Carmen y el club de lectura, sobre mis pinturas y mis cuentos, sobre enseñar a niños, sobre encontrar propósito fuera de mi familia. Ella me contó sobre su negocio, sobre los viajes con Pablo, sobre ver a Valentina enamorarse, sobre ver a Sofía perseguir su pasión, sobre su propia terapia y crecimiento, y me di cuenta de algo. Estábamos hablando como iguales, no como padre necesitado e hija obligada, sino como dos adultos compartiendo sus vidas. Era refrescante, era hermoso, era lo que siempre debió ser. ¿Querés ver a las chicas?, preguntó Cristina eventualmente. Valentina y Sofía mueren por verte, pero entenderán si no estás listo. Estoy listo, dije, pero quiero hacerlo bien, no como una gran reunión dramática, sino pausado. ¿Podemos organizar un almuerzo? Todos juntos, la próxima semana. Darles tiempo de procesar que volví, de prepararse. Perfecto, dijo Cristina. Voy a organizar todo. ¿Acá en tu casa? Sí, acá, en casa. Pero esta vez no como una carga para nadie. Esta vez como un abuelo, un papá, un suegro, alguien que quieren ver, no alguien que tienen que ver. Cristina sonrió. Esa es la diferencia que cambia todo. El almuerzo se organizó para el domingo siguiente. Una semana para que todos procesaran mi regreso, una semana para prepararse emocionalmente, una semana para decidir qué decirse. Durante esa semana arreglé mi casa, no como estaba antes, sino diferente, más liviana. Saqué muebles, doné cosas, colgué mis pinturas en las paredes, puse mis libros en los estantes, convertí un cuarto en estudio de pintura. Hice de esta casa no un museo de mi vida con Inés, sino un espacio vivo donde yo existía ahora. También escribí cartas, una para cada nieta. Cartas explicando por qué me fui, lo que aprendí, lo que esperaba para nuestro futuro. No las mandé todavía, las daría en persona. El domingo llegó, preparé comida. Nada elaborado, asado simple, ensaladas, pan, lo que sabía hacer. No quería que Cristina cocinara, no quería que nadie trabajara, quería que esto fuera relajado, fácil, sin presiones. Llegaron a las 12, Cristina y Pablo primero, después Valentina y Mateo, su novio, finalmente Sofía. Cuando abrí la puerta y los vi a todos ahí, sentí algo que no había sentido en años, alegría pura, sin mezcla de necesidad, sin desesperación, solo alegría de verlos. «Abuelo», dijo Sofía lanzándose a abrazarme, «pensé que estabas muerto, pensé que nunca te volvería a ver. Estoy acá, pequeña, vivo y diferente, mejor, espero». Valentina se quedó atrás, tímida.
avergonzada. Me acerqué a ella, la abracé. Gracias, le susurré al oído. Tus palabras me salvaron, me abrieron los ojos, me dieron el empujón que necesitaba. Ella empezó a llorar. Lo siento tanto, abuelo. Nunca debí decir eso. Fue cruel, fue horrible, fue honesto, le dije. Y la honestidad duele, pero también sana. Me sanó a mí, y espero que eventualmente te sane a vos también. Entramos todos. La casa que había sido escenario de tanta tensión ahora se sentía diferente, más liviana. El almuerzo fue hermoso. Hablamos, reímos, compartimos historias. Los 2 años separados crearon distancia, pero también perspectiva. Ya no éramos las mismas personas. Todos habíamos crecido. Les mostré mis pinturas, les leí mis cuentos publicados, les conté sobre mis estudiantes, sobre la vida que construí en Playa Serena, y vi algo en sus ojos. Orgullo. Estaban orgullosos de mí, de lo que había logrado, de quién me había convertido. Les di las cartas que había escrito. Léanlas después, les dije. En privado. Son personales. Ellas asintieron y las guardaron. Mateo, el novio de Valentina, me habló aparte. Señor Montero, quiero que sepa algo. Valentina me contó todo sobre lo que pasó, sobre las palabras que dijo, sobre su desaparición. Y le dije que usted era el hombre más valiente que conocía. ¿Valiente?, pregunté sorprendido. Valiente por reconocer que tenía un problema. Valiente por hacer algo radical para solucionarlo. Valiente por elegir la soledad temporal para aprender lecciones necesarias. La mayoría de la gente no haría eso. La mayoría seguiría siendo miserable y haciendo miserable a todos. Gracias, Mateo. Eso significa mucho viniendo de alguien que cuida a mi nieta. La cuido porque ella se cuida a sí misma primero, dijo él. Esa es la lección que aprendió de usted, que uno no puede amar bien a otros hasta que se ama y cuida a sí mismo primero. Ese muchacho era sabio. Me alegré de que Valentina lo tuviera. Al final del almuerzo, Cristina propuso algo. Papá, ¿y si hacemos esto regular? No por obligación, sino porque queremos. Un almuerzo al mes, acá o en mi casa, turnándonos, sin presión. Solo familia eligiendo estar junta. Me encantaría, dije, pero con una condición. Que si alguno no puede o no quiere venir un mes está bien, sin culpa, sin reclamos. Venimos cuando queremos, no cuando debemos. Todos estuvieron de acuerdo. Y así empezó nuestra nueva dinámica familiar. Una dinámica basada en elección, en alegría, en libertad, no en obligación. Los meses siguientes fueron de ajuste, de encontrar balance. Hubo momentos donde sentí la vieja necesidad de llamarlos todos los días, de depender emocionalmente, pero me contenía. Llamaba a don Emilio en su lugar, o iba a caminar, o pintaba. Había aprendido maneras de lidiar con mi soledad sin convertirla en el problema de otros. También volví a Playa Serena ocasionalmente, para visitar, para mantener esas amistades, para recordarme de dónde vine, de lo que aprendí. Don Emilio estaba feliz de verme. Le presenté a Cristina cuando ella vino conmigo una vez. Tu papá nos salvó a muchos acá, le dijo don Emilio a Cristina. Les enseñó a pescar a niños, les enseñó a pintar, nos dio cuentos hermosos para leer. Fue un regalo para nuestro pueblo. Y el pueblo fue un regalo para mí, respondí. Me dio el espacio para convertirme en quien necesitaba ser. Valentina leyó mi carta y vino a visitarme sola. Abuelo, escribió en la carta que me perdonás, pero yo necesito escucharlo de tu boca, mirándote a los ojos. ¿Realmente me perdonás? Realmente te perdono, le dije mirándola directamente. No solo eso, te agradezco, porque tu explosión era síntoma de un problema más grande, un problema que yo había creado y perpetuado. Vos no causaste mi desaparición. Mi inhabilidad de lidiar con mi dolor causó mi desaparición. Vos solo fuiste la mensajera. Ella lloró. He estado en terapia, trabajando en esto. Mi terapeuta dice que tiendo a ser muy directa, muy honesta, a veces demasiado, que necesito filtrar más. No, le dije. No filtres tanto que pierdas tu honestidad. La honestidad es valiosa. Solo aprende a expresarla con compasión.
Pero nunca dejes de ser honesta. ¿Cómo haces eso?, preguntó. ¿Cómo balanceas honestidad con compasión? Practicando, respondí. Como todo, y perdonándote cuando te equivocas, como yo me estoy perdonando por mis años de depender demasiado de tu mamá. Sofía también vino sola. Trajo su portafolio. Abuelo, quiero mostrarte algo. Son fotos que tomé durante estos 2 años. Es mi proyecto final de carrera. Se llama Ausencia Presente. Las fotos eran increíbles. Espacios vacíos donde antes había alguien, sillas vacías en mesas, camas hechas en habitaciones solas, lugares que gritaban la ausencia de personas, pero había belleza en esa ausencia, luz, posibilidad. Es sobre vos, dijo Sofía, sobre cómo tu ausencia cambió todo, cómo creó espacio, cómo permitió crecimiento. No es triste, es esperanzadora, porque muestra que a veces perder algo abre espacio para encontrar otra cosa. Es hermoso, le dije honestamente. Capturaste exactamente lo que intentaba lograr. Las vas a exponer, le dije. Estas fotos necesitan ser vistas. Ya las voy a exponer, dijo sonriendo, en una galería el mes que viene. Y quiero que vengas a la inauguración, pero sin presión. Si no podés o no querés, está bien. Voy a estar ahí, le prometí. Y esta vez, cuando digo que voy a estar ahí, es porque quiero, no porque me siento obligado. Esa es la diferencia, dijo ella, y es una diferencia hermosa. 1 año después de mi regreso, 3 años después de mi desaparición original, las cosas estaban estables. Mi vida había encontrado balance. Tenía mi casa, mis pinturas, mis escritos, viajes ocasionales a Playa Serena, almuerzos mensuales con familia, videollamadas ocasionales con mis nietas, una relación sana con Cristina, donde ambos teníamos nuestras vidas separadas, pero nos conectábamos cuando queríamos. Ya no era una carga, era un abuelo, un padre, una persona completa con vida propia. Y esa transformación había requerido desaparecer, literalmente dejar todo atrás para encontrarme a mí mismo. Ahora, a mis 72 años, puedo decir que aquella Navidad terrible fue el mejor regalo que me pudieron dar, porque me obligó a enfrentar verdades dolorosas, a reconocer patrones destructivos, a tomar acción radical. Las palabras de Valentina, ni muerto te quiero cerca, fueron las palabras más crueles y más necesarias que alguien me haya dicho. Fueron el golpe que necesitaba para despertar, para ver lo que me había convertido, para decidir cambiar. Mi desaparición no fue cobardía, fue valentía. Valentía para reconocer que estaba lastimando a las personas que amaba, valentía para alejarme, valentía para estar solo y enfrentar mis demonios, valentía para cambiar a los 70 años. Y ahora les digo esto: si sentís que sos una carga para tu familia, si sentís que tu presencia pesa más que alegra, si sentís que la gente te aguanta en vez de disfrutarte, hace algo. No desaparezcas necesariamente, pero hace algo. Busca ayuda, anda a terapia. Encontrá propósito fuera de tu familia. Desarrolla independencia emocional. Aprende a estar solo sin sentirte solitario. Deja de usar a tus hijos o nietos como muletas emocionales, porque el amor no es peso, el amor no es obligación. El amor es alegría, es elección, es libertad. Y cuando tu presencia deja de ser alegre y se convierte en peso, no es amor, es codependencia, es toxicidad, es daño disfrazado de necesidad. Yo lo aprendí de la manera más difícil, desapareciendo durante 2 años. Pero lo aprendí, y ahora mi relación con mi familia es más sana y más feliz que nunca, porque ellos me ven cuando quieren, no porque tienen que hacerlo, y yo los veo cuando quiero, no porque los necesito para sentirme completo, sino porque los amo y disfruto su compañía. Esa es la diferencia, y esa diferencia lo cambia todo. Mi nieta me gritó que ni muerta me quería cerca, así que desaparecí, y en esa desaparición ambos encontramos lo que necesitábamos. Yo encontré a mí mismo. Ellos encontraron su libertad, y cuando volvimos a encontrarnos fue diferente, fue mejor, fue real. Esa es mi historia, una historia de dolor, huida, crecimiento y regreso.
Una historia que espero inspire a otros a mirar sus propias relaciones, a preguntarse si son cargas o alegrías, y si son cargas, a tener el coraje de cambiar, porque nunca es tarde, nunca sos demasiado viejo, nunca es imposible. Yo lo hice a los 70, vos también podés hacerlo, a cualquier edad, en cualquier situación. El cambio es posible, la redención es posible, la transformación es posible, solo requiere valentía y la voluntad de desaparecer de lo que eras para reaparecer como quien necesitas ser. Pero hay más en esta historia, cosas que pasaron después de mi regreso que demostraron que el cambio era real, que no fue temporal, que tanto mi familia como yo realmente habíamos aprendido las lecciones que necesitábamos. 6 meses después de mi regreso, Cristina me llamó una tarde. «Papá, necesito hablar con vos, pero es importante que entiendas algo. No es una emergencia. No necesito que vengas corriendo. Solo quiero tu opinión cuando tengas tiempo». Esa llamada fue significativa. Antes de mi desaparición, cualquier llamada de Cristina sonaba urgente, cargada de necesidad. Ahora había aprendido a comunicar sin crear alarma, a pedir sin exigir, a buscar sin depender. Fuimos a tomar café al día siguiente. Me contó que estaba considerando expandir su negocio de repostería, abrir un local físico, pero tenía miedo. Miedo de fracasar, miedo de endeudarse, miedo de tomar riesgos. «¿Qué pensás?», me preguntó. Antes habría intentado resolver su problema. Habría ofrecido dinero. Habría tratado de protegerla del fracaso. Habría convertido su decisión en mi responsabilidad. Pero ahora respondí diferente. «Pienso que vos ya sabés la respuesta. Pienso que estás buscando permiso para tomar el riesgo. Y te lo doy. Fracasá si tenés que fracasar. Aprendé. Crecé. Yo voy a estar acá aplaudiendo tu valentía, no rescatándote de tus errores». Ella sonrió. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. No un rescate, permiso para intentar. Abrió el local 3 meses después. Se llama Dulce Inés, en honor a su mamá. Yo fui a la inauguración, pero no como el padre necesitado que busca atención, sino como un invitado más, orgulloso, presente, pero no dominante. El local es hermoso y está prosperando. Cristina se arriesgó y está ganando. No porque yo la rescaté, sino porque ella tuvo el coraje de intentar. Valentina también tuvo cambios importantes. Se comprometió con Mateo. Cuando me lo contó, me preguntó si quería caminarla al altar. «Papá no está», dijo. «Mamá tampoco se va a casar. Vos sos la persona más importante en mi vida además de Mateo. ¿Me harías ese honor?» «Sería un honor», le dije, «pero solo si realmente lo querés. No por obligación, no porque no hay nadie más, sino porque genuinamente querés que esté ahí». «Lo quiero», dijo ella, «porque vos me enseñaste la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero requiere espacio, que las personas más cercanas a veces necesitan distancia para crecer, y eso es lo que quiero en mi matrimonio. Proximidad con espacio, amor con libertad». La boda fue hermosa. Caminé a Valentina por el pasillo, pero no con el peso de ser el patriarca de la familia, sino con la alegría de ser su abuelo, su amigo, alguien que ella eligió incluir. En su discurso durante la recepción, Valentina dijo algo que me hizo llorar. «Hace 4 años le dije palabras horribles a mi abuelo, palabras que no voy a repetir aquí. Esas palabras lo lastimaron tanto que desapareció durante 2 años, y en esa desaparición todos aprendimos algo vital, que amar a alguien no significa aferrarse, significa soltar cuando es necesario». Miró a Mateo. «Hoy me caso con el amor de mi vida, y le prometo algo. Te voy a amar con todo mi corazón, pero también te voy a dar espacio, porque mi abuelo me enseñó que el espacio no es abandono, es respeto, es confianza, es amor real». Miró hacia mí. «Abuelo, gracias por tener el coraje de irte, por enseñarnos lo que el amor verdadero significa, por volver diferente, por ser el hombre que necesitábamos que fueras». Después de ese discurso, varias personas se me acercaron. Querían saber mi historia, querían entender qué había pasado. «Don Vicente», me dijo un señor de unos 65 años, «yo estoy donde usted estaba.
Mi familia me aguanta, pero no me disfruta. ¿Cómo hizo para cambiar? Le conté. No los detalles completos, pero la esencia. Reconocí que era una carga. Tomé acción radical. Aprendí a estar solo. Volví diferente. Establecí límites sanos. Ese hombre vino a visitarme 3 semanas después. Me contó que había empezado terapia, que había hablado honestamente con sus hijos, que estaba aprendiendo a desarrollar independencia emocional. No desapareció como yo, pero tomó pasos. Está cambiando. Esa es la parte hermosa de compartir experiencias difíciles, que inspiran a otros, que muestran caminos posibles, que demuestran que el cambio no es solo teoría, es práctica, es posible. Sofía también tuvo su momento. Su exposición de fotos, Ausencia Presente, fue un éxito. Críticos de arte locales escribieron reseñas. Una galería más grande quería mostrar su trabajo. Estaba despegando como artista. Me invitó a una entrevista que le hicieron para una revista de arte. El periodista preguntó sobre su inspiración. Sofía habló honestamente. Mi abuelo desapareció durante 2 años, y en esa ausencia yo encontré mi voz artística, porque finalmente tenía espacio emocional para crear, para explorar, para ser yo misma sin la culpa constante de no estar cuidando a alguien más. El periodista me miró. ¿Usted es el abuelo de quien habla? Asentí. ¿Cómo se siente sabiendo que su ausencia inspiró su arte? Me siento orgulloso, respondí. No por haberme ido, sino porque ella usó ese espacio para crecer, para florecer. Eso es lo que un abuelo debería querer, no que sus nietos lo necesiten, sino que prosperen con o sin él. El artículo salió publicado. Generó conversación. Gente mayor escribiendo a la revista diciendo que se identificaban. Familias jóvenes diciendo que ahora entendían mejor a sus padres mayores. Conversaciones difíciles pero necesarias sobre dependencia emocional en familias. Pablo, mi yerno, también me sorprendió. Un día me invitó a almorzar. Solo nosotros 2. Don Vicente, me dijo, necesito agradecerle. Su desaparición salvó mi matrimonio. Me sorprendió. ¿Cómo? Cristina y yo estábamos al borde del divorcio antes de que usted se fuera. No por problemas entre nosotros, sino porque ella estaba tan consumida cuidándolo que no quedaba nada para mí, para nosotros. Éramos compañeros de casa, no esposos, continuó. Cuando usted desapareció, al principio fue horrible, el pánico, la búsqueda. Pero después, cuando meses pasaron y no lo encontrábamos, algo cambió. Cristina empezó a enfocarse en sí misma, en nosotros. Recordamos por qué nos enamoramos. Empezamos a salir de nuevo, a hablar de cosas que no fueran usted, a reconectarnos. Y cuando usted volvió, volvió diferente. Ya no necesitaba toda su atención, ya no era el centro de su mundo. Y eso nos permitió seguir siendo pareja, seguir siendo nosotros. Así que gracias por irse, por volver diferente, por devolvernos nuestro matrimonio. Esa conversación me impactó profundamente, porque no había pensado en cómo mi dependencia afectaba su matrimonio. Solo pensaba en cómo me afectaba a mí y a Cristina, pero había ondas más amplias. Había daño en lugares que ni siquiera veía. 2 años después de mi regreso, 4 años después de mi desaparición original, algo hermoso pasó. Cristina organizó una cena especial, para celebrar. ¿Celebrar qué?, pregunté. Ella sonrió misteriosamente. Ya vas a ver. Llegué a su casa a la hora indicada. El comedor estaba decorado. Había fotos en las paredes. Fotos de estos 4 años. Fotos mías en Playa Serena que yo había compartido después de volver. Fotos de la familia durante mi ausencia. Fotos después de mi regreso. Un collage visual de transformación. Cuando todos estaban presentes, Cristina dio un discurso. Hace 4 años, en esta misma mesa, pasó algo terrible. Palavinas hirientes, dolor, ruptura. Papá desapareció esa noche, y durante 2 años no supimos si estaba vivo o muerto. Pero hoy, 4 años después, quiero celebrar algo. Quiero celebrar que esa noche terrible fue el comienzo de algo hermoso. El comienzo de nuestra transformación como familia. El comienzo de aprender qué es el amor verdadero. Levantó una copa. Brindo por papá.
por tener el coraje de irse cuando nosotros no teníamos el coraje de pedirle espacio, por regalarnos 2 años de crecimiento, por volver diferente, por enseñarnos que la familia verdadera no es obligación, es elección, es alegría, es libertad. Todos brindaron. Había lágrimas, pero eran lágrimas felices, lágrimas de gratitud, de sanación, de amor real. Después de la cena, Valentina me dio un regalo. Era un libro que ella había escrito. Se titulaba Ni muerto te quiero cerca, una historia de palabras hirientes y amor transformador. Abuelo, dijo, escribí sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que aprendimos. Con tu permiso, quiero publicarlo, porque creo que nuestra historia puede ayudar a otras familias. Puede mostrarles que el amor a veces requiere distancia, que las palabras dolorosas a veces son necesarias, que la transformación es posible. Leí el libro esa noche. Era honesto, brutal a veces, pero también era hermoso. Valentina había capturado todo, su frustración, sus palabras horribles, mi dolor, mi desaparición, los 2 años de separación, mi regreso, nuestra sanación. Al final del libro escribió: mi abuelo me enseñó que amar no es aferrarse, es soltar cuando es necesario, es tener fe de que las personas que amamos van a estar bien sin nosotros, y que cuando volvemos a juntarnos va a ser porque elegimos estar juntos, no porque tenemos que estarlo. Le di permiso para publicar. El libro salió 6 meses después. Se convirtió en bestseller regional. Familias lo leían juntas, generaba conversaciones. Terapeutas lo recomendaban a pacientes con problemas de codependencia. Valentina empezó a recibir invitaciones para hablar, en universidades, en conferencias, en programas de radio, y siempre me invitaba a acompañarla, a contar mi lado de la historia. En una de esas charlas, en una universidad, un estudiante preguntó: «Señor Montero, ¿se arrepiente de haber desaparecido? ¿No había otra manera menos drástica?» Reflexioné antes de responder. Probablemente había otras maneras: terapia familiar, conversaciones honestas, límites claros, pero no sé si habrían funcionado, porque tanto mi familia como yo estábamos tan atrapados en nuestros patrones que necesitábamos algo radical, algo que nos sacudiera completamente. Continué. Mi desaparición fue drástica, fue dolorosa, causó sufrimiento, pero también causó transformación, y mirando hacia atrás, con todo el dolor que causó, no me arrepiento, porque nos dio algo que no teníamos: espacio, perspectiva, la capacidad de ver nuestra dinámica desde afuera, y la oportunidad de cambiarla. Otra estudiante preguntó a Valentina: «¿Te arrepentís de las palabras que dijiste aquella Navidad?» Valentina pensó: «Me arrepiento de cómo las dije, con crueldad, con rabia, pero no me arrepiento de la honestidad detrás de ellas, porque esa honestidad, aunque dolorosa, fue necesaria, fue el catalizador que necesitábamos. Sin esas palabras, probablemente habríamos seguido años más en la misma dinámica tóxica. Las charlas que dábamos juntos se volvieron populares. Empezamos a recibir invitaciones de todo el país. Familias querían escuchar nuestra historia, querían aprender de nuestra experiencia, querían saber cómo transformar sus propias dinámicas familiares. Don Emilio, mi amigo de Playa Serena, me llamó una vez. «Vicente, vi tu entrevista en la televisión. Nunca me contaste que eras famoso». Me reí. «No soy famoso, Emilio. Solo soy un viejo que cometió errores, aprendió lecciones y ahora las comparte». «Sos más que eso», dijo él. «Sos un ejemplo. Demostrás que nunca es tarde para cambiar, que el cambio real requiere acción radical, que el amor verdadero a veces significa soltar. Eso es poderoso». 3 años después de mi regreso, 5 años después de mi desaparición original, Cristina me dio una noticia. «Papá, estoy escribiendo mi propio libro, no sobre vos, sobre mi codependencia, sobre cómo aprendí a soltar. Se va a llamar Liberando al que amo, confesiones de una hija codependiente». «Es una idea maravillosa», le dije. «Tu perspectiva es importante, tan importante como la mía o la de Valentina». Su libro también fue exitoso.
porque habló sobre algo que muchos hijos adultos experimentan, pero pocos admiten: el agotamiento de cuidar a padres emocionalmente dependientes, la culpa de querer espacio, el miedo de expresar límites, la liberación de finalmente hacerlo. Entre el libro de Valentina y el de Cristina, nuestra historia familiar se volvió casi icónica, no porque fuera única, sino porque era universal. Miles de familias experimentaban lo mismo, pero pocas hablaban de ello honestamente. Nosotros lo hicimos. Y esa honestidad resonó. Sofía también publicó un libro de fotografía basado en su exposición, con ensayos sobre ausencia, espacio, crecimiento. Se vendió en librerías de arte, se usó en clases de fotografía. Su carrera despegó completamente. La familia Montero se había convertido en ejemplo, no de perfección, sino de transformación, de honestidad, de valentía para cambiar dinámicas tóxicas. A mis 75 años ahora, 5 años después de mi regreso, 7 años después de aquella Navidad terrible, puedo decir que mi vida es mejor de lo que nunca imaginé. No porque sea fácil, no porque no haya desafíos, sino porque es auténtica, es real, es elegida. Veo a mi familia cuando quiero verlos, y ellos me ven cuando quieren verme. No hay obligación, no hay culpa, no hay peso, solo amor. Amor real, amor que da espacio, amor que respeta, amor que alegra en vez de agotar. Sigo pintando. Mis acuarelas ahora se exhiben en galerías pequeñas. No soy famoso, pero soy reconocido en círculos artísticos locales. Eso me llena de orgullo. Orgullo de haber desarrollado un talento a los 70 años. Sigo escribiendo. He publicado 2 colecciones de cuentos, bajo mi seudónimo Víctor Marino. Los cuentos son sobre el mar, sobre la soledad, sobre la redención. Lectores me escriben diciendo que mis palabras los conmueven, que los inspiran, que los ayudan. Sigo visitando Playa Serena. Don Emilio sigue siendo mi amigo, ahora tiene 80 años. Seguimos pescando juntos cuando visito. Seguimos hablando poco, disfrutando mucho. Esa amistad me ancla, me recuerda de dónde vine, de lo que aprendí. Y sigo dando charlas, con Valentina, con Cristina, a veces los 3 juntos, compartiendo nuestra historia, nuestra transformación, nuestras lecciones. La lección más importante que comparto es esta: si tu presencia pesa más que alegra, cambia algo. No desaparezcas necesariamente, pero cambia. Busca ayuda, desarrolla independencia, encontrá propósito fuera de tu familia. Deja de usar a otros como muletas emocionales, porque el amor no es necesidad. El amor no es obligación. El amor es elección, es alegría, es libertad. Y cuando perdés eso, cuando el amor se convierte en carga, no es amor, es otra cosa, algo que necesita transformarse. Yo transformé mi amor, de necesidad a elección, de peso a alegría, de obligación a libertad. Y esa transformación salvó mis relaciones, me salvó a mí, salvó a mi familia. Las palabras de mi nieta, "Ni muerto te quiero cerca", fueron el regalo más doloroso y más necesario que recibí. Fueron la verdad que necesitaba escuchar, la verdad que me empujó a cambiar, la verdad que finalmente me liberó. Y mi desaparición de 2 años, no fue cobardía, no fue venganza, no fue castigo, fue amor. Amor lo suficientemente fuerte para soltarlos. Amor lo suficientemente valiente para cambiar. Amor lo suficientemente profundo para volver diferente. Esa es mi historia completa. Una historia que empezó con palabras crueles en una cena de Navidad, que continuó con 2 años de ausencia transformadora, que terminó con una familia sanada y relaciones auténticas. Una historia que espero inspire, que eduque, que muestre que el cambio es posible, que la transformación no tiene límite de edad, que el amor verdadero a veces requiere distancia antes de poder ser proximidad sana. Mi nieta me gritó que ni muerta me quería cerca, así que desaparecí, y en esa desaparición todos encontramos lo que necesitábamos: espacio, crecimiento, perspectiva y finalmente, amor real. El tipo de amor que elige, que alegra, que libera,
El tipo de amor que vale la pena tener. El tipo de amor que vale la pena ser. El tipo de amor que yo finalmente aprendí a dar a los 70 años. Nunca es tarde. Recordá eso. Nunca es tarde para transformar tu amor, para transformarte a vos mismo, para desaparecer de quien eras y reaparecer como quien necesitas ser. Esa es mi historia, mi legado, mi enseñanza, y espero que sea la tuya también. No la desaparición necesariamente, pero sí la transformación, el coraje, el cambio, porque eso es lo que el amor verdadero requiere, y eso es lo que todos merecemos. Dar y recibir amor verdadero, no su imitación cargada de necesidad y obligación, sino lo real, lo auténtico, lo transformado, lo libre. Hace un mes recibí una carta de un hombre de 68 años. Me contó que había leído el libro de Valentina, que reconoció su propia historia en la nuestra, que él también era una carga para su familia, que sus hijos lo aguantaban pero no lo disfrutaban. La carta decía: «Señor Montero, su historia me dio el coraje que necesitaba. No voy a desaparecer como usted, pero voy a cambiar. Empecé terapia esta semana. Hablé honestamente con mis hijos por primera vez en años. Les dije que reconozco que he dependido demasiado de ellos, que voy a trabajar en mí mismo, que quiero que nuestra relación sea alegría, no obligación». Terminaba: «Gracias por compartir su dolor, por no esconder su fracaso inicial como padre y abuelo, por mostrar que el cambio es posible incluso a nuestra edad». Me dio esperanza. Y esperanza es lo que necesitaba. Esa carta me recordó por qué comparto esta historia. No para glorificar mi desaparición, sino para mostrar que reconocer nuestros errores es el primer paso hacia cambiarlos, que admitir que somos una carga es el comienzo de dejar de serlo, y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para transformar el amor que damos, para convertirnos en las personas que nuestra familia necesita que seamos. No las personas que necesitan de ellos, sino las personas que pueden estar con ellos, desde la plenitud, desde la elección, desde el amor verdadero y libre.